Muchas gracias de nuevo. Vamos a hablar un poquito sobre la pHmetría con impedancia. La impedancia interluminal multicanal asociada a la pHmetría es el catéter que está en el esófago, arriba del esfínter esofágico inferior, que tiene su pHímetro y tiene estos aros metálicos. Y esto está con una cajita externa donde los pacientes pueden apretar el botón cuando comen, cuando tienen un síntoma, cuando se levantan, etcétera, etcétera. La impedancia es la unidad de medida en ohms a la oposición de un flujo de una corriente alterna. Es decir, la cajita le está dando una corriente alterna, se está pasando corriente entre los dos anillos metálicos. Entonces, si hay aire entre los dos anillos metálicos, va a haber un aumento en la resistencia al flujo, por lo tanto, la impedancia aumenta. Si hay reflujo que tiene electrolitos y agua, va a disminuir la resistencia al flujo, por eso disminuye la impedancia. Y normalmente la mucosa esofágica es la que le va a dar esa impedancia basal que vamos a ver en nuestro estudio. Entonces tenemos la impedancia basal, que es dada por la mucosa esofágica. Cuando entra líquido entre estos dos anillos, el líquido facilita la resistencia, es decir, baja la resistencia. Y por convención, cuando llega al 50% de la impedancia basal, es cuando es en la entrada del bolo, y cuando recupera después del 50% de la impedancia, es cuando regresa ese reflujo, y todo esto se le llama tránsito o aclaramiento del bolo. Y esto es multicanal porque al tener muchos canales con este mismo sistema, le damos una dirección. Si nada más hubiera uno solo canal de impedancia, no sabríamos si lo está deglutiendo o si está haciendo reflujo. Y aquí vemos claramente cómo esta baja en impedancia empieza distalmente y va proximal hacia la parte del esófago proximal, y aquí con el pH vemos que este es un reflujo ácido. Y el reflujo puede ser líquido, como vemos aquí, puede ser gaseoso, que puede ser un erupto, o puede ser mixto. En una impedancia, cuando los evaluamos por 24 horas, lo que estamos haciendo es contando el número de reflujos. Por convención, la máquina solo va a detectar como reflujo aquel episodio que baje la impedancia en un 50% en los dos canales distales. Si la baja 49.8%, la máquina no lo cuenta como episodio de reflujo, aunque sea tan episodio de reflujo como otro. Entonces, por convención, es esta disminución del 50% de la impedancia basal, que es retrógrado en los dos canales distales al menos. Cada uno de estos reflujos los podemos caracterizar de acuerdo al pH, como en este caso, menos de 4 es ácido, y por convención más de 4 es no ácido. También podemos evaluar cuántos de estos episodios son proximales. E igual, por convención, cuando la impedancia llega a cualquiera de los dos canales proximales, se le llama eso un reflujo proximal contra los que están distales. Muchos artículos dividen el reflujo en ácido, ácido débil o alcalino débil. No ha habido ningún solo artículo que dé ningún beneficio clínico en hacer eso, y nada más por el momento causa un poco más de confusión en la clínica. Así es que perfectamente normal decir si es ácido o no ácido basado en un pH de 4. Lo que se vino a la impedancia del pHímetro es el índice de reflujo o la exposición de ácido, que es sobre todo el tiempo del estudio, qué porcentaje de ese tiempo el esófago estuvo expuesto a un pH menor de 4. Hay que tener cuidado porque en este índice de reflujo incluimos los eventos de pH aislados. Estos eventos es una caída del pH a menos de 4 por 5 segundos que no está asociado a un evento de reflujo por impedancia. Como podemos ver aquí no hay un episodio de reflujo, no hay una caída de la impedancia, pero existe esta disminución del pH. Y muchas veces también en una deglución, aquí tenemos un trago y aquí vemos cómo tenemos un pH. Esto normalmente es explicado porque cuando deglutimos a veces los músculos
de la capa longitudinal del esófago se contraen, produciendo un acortamiento significativo del esófago, haciendo que el pH llegue al estómago. Cuando se analizan estos estudios, se puede pensar que estos eventos de pH aislado puede ser porque el reflujo es muy distal, es decir, no llega a los dos canales que la impedancia lo toma como reflujo, hay muy bajo volumen, hay un aclaramiento químico que no es completo o es artefacto de la deglución. La doctora Rosen ha visto que el 55% de estos, es decir, más de la mitad, son asociados a la deglución. El problema y lo que es importante notar cuando estamos leyendo la impedancia, qué tanto de estas disminuciones de la pH son artefactos y qué tanto en serio sí son asociados a reflujo, porque si solo reportamos el índice de reflujo, podemos falsamente reportar un índice de reflujo alto que no tiene nada que ver realmente con lo que está pasando fisiológicamente. Otra de las cosas que podemos valorar con la impedancia es el aclaramiento del bolo y el aclaramiento químico. Aquí vemos un reflujo y otra vez igual, vemos la impedancia basal, vemos que baja ese 50%, lo hace al menos en dos canales, es un reflujo. En ese momento hay una peristalsis, ya sea primaria o secundaria, que aclara el bolo perfectamente. Pero vemos aquí el pH cómo continúa abajo de 4 a pesar del aclaramiento del bolo y requerimos de otra peristalsis, ya sea otra vez primaria o secundaria, para lograr ese aclaramiento químico. Esto eventualmente tiene una correlación clínica en la que si tenemos muy poco aclaramiento químico, es más probable que tengamos mayor exposición del ácido con menos episodios de reflujo, favoreciendo más una esofagitis. ¿Cuáles son las indicaciones de la impedancia? Bueno, para evaluar los síntomas que no responden a tratamiento de reflujo gastroesofágico y que requerimos establecer la asociación con reflujo. Diferenciar entre aerofagia y reflujo, para diferenciar entre herne, esófago hipersensible y pirosis funcional, y para evaluar la respuesta a tratamiento. No debe de usarse para decidir hacer o no una funduplicatura. Esa no debe de ser una indicación de la pH-metría por impedancia porque simplemente no puede dar una respuesta. ¿Cuándo entonces decimos que una pH-metría con impedancia es anormal? Hay tres criterios que ponen para ser anormal: el número de eventos, el índice de reflujo o exposición de ácido y la asociación con síntomas. Vamos a ver cada uno de ellos. En el número de eventos ponen como límite de episodios de reflujo más de 70 en mayor de 12 meses y más de 100 en menores de 12 meses. Entonces, si tienes 12 meses y 2 días ya no está bien tener 100 episodios, ya entonces tienes que tener 30 menos. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Otra cosa es que cuando uno ve los estudios que se dan con el número de reflujos, vean nada más la distribución, va por todos lados. Y esto es realmente la situación, porque si lo entendemos de una manera, no están distribuidos normalmente. Cualquier artículo que hable de impedancia en la metodología, todo se hace hablando de medianas, no de promedios, porque la distribución no es normal. Normalmente en todas las personas es así. Y lo más importante, yo no les recomiendo marcar una impedancia como anormal solo porque tengan mayor número de eventos. Ni en adultos que hacen con controles normales, ni en pediatría, no hay un solo documento que asocie el número de eventos con cambios clínicos. ¿Por qué? Porque si uno tiene 2 episodios de reflujo que nunca aclara del esófago y son ácidos, se le va a quemar el esófago. Y si tienes 1500 que aclaras inmediatamente, no necesariamente quiere decir que vayas a tener un problema. Entonces, cuidado con solo llamar anormal con el número de eventos. En cambio, el índice de reflujo o exposición de ácido es muy importante. Esto sí ha sido correlacionado con cambios clínicos. El problema en pediatría es cuál vamos a usar. Si vemos este artículo, dice que hay que usar más del 7% anormal. En cambio, si vemos vemos que sí seguimos usando el 7% anormal, pero que si tienen menos de 12 meses, debemos de usar menos del 10%. Entonces, aquí hay algo muy interesante, es que definitivamente entre más grande sea el paciente, más podemos apegarnos a ese 7%. Pero entre más chico sea el paciente, es más complicado saber cuál es lo normal. Nos quejamos mucho en pediatría que no tenemos valores normales y tenemos este estudio en 1991 con 509
niños menores de 12 meses completamente sanos que les hicieron la pH-metría. Y cuando vemos estos niños sanos, vemos que el índice de reflujo fue 0 o fue 14, pero cuando estudias a todos, ves que muchos llegaron hasta 23%. Entonces lo que dice este artículo es inevitable una sobreposición de valores entre la población normal y anormal. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de niños menores de 12 meses, sobre qué llamamos anormal con ese reflujo. También lo vamos a poner con anestesia o sin anestesia, porque ¿qué creen? La anestesia puede incrementar el número de episodios ácidos o la acidez gástrica en unas horas después de la anestesia. Y esto no solo ha sido en impedancia, también aquí el doctor Rodríguez nos dijo que usando el Bravo también, las primeras horas hasta las primeras 6 horas, también hay un incremento en ácido. Entonces, aguas, porque sobre todo si muchas veces en pediatría los ponemos mientras estamos haciendo una endoscopía. Y otra cosa, no todos tenemos el mismo ácido todos los días. Este estudio con el Bravo lo ajustaron a 4 días y vean cómo muchos pacientes tuvieron una variabilidad impresionante en la pH-metría, en el índice de ácido de día con día. Entonces también depende qué día los estudiamos, cambiaría ese índice de ácido en el paciente y cambiaría nuestro diagnóstico. Entonces, bueno, el número de eventos no hay que usarlo, el índice de reflujo es muy importante, hay que tener cuidado. Y la asociación con síntomas, ¿qué pasa con los síntomas? Y muchas veces son estos síntomas lo que nos conllevan a hacer la impedancia con pH-metría, y esto es muy fácil porque los pacientes aprietan el botoncito, entonces buscamos antes y vemos si hay reflujo o no. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos si usar 2 o 5 minutos. Y algo que me impresiona más, muchas softwares calculan -2 y +2. Es decir, si el reflujo está aquí, lo cuentan como que está asociado. Eso quiere decir que el reflujo viajó en el tiempo y causó el síntoma. Entonces hay que tener mucho cuidado si hacemos pH-metría, en mi punto de vista, cambiar eso en el software, y para crear causalidad, lo mínimo tenemos que hacer es que el reflujo sea antes que el síntoma, no que sea el síntoma y luego el reflujo. ¿Cómo podemos darle un poco de evidencia a esto? Bueno, podemos usar el índice sintomático, el índice de sensibilidad de síntomas y la probabilidad de asociación. El índice sintomático es realmente el porcentaje de síntomas que está asociado a reflujo. Pones cuántos de los síntomas estaban asociados a reflujo, lo divides entre todos los síntomas y si es más del 50% es positivo. La probabilidad de asociación de síntomas determina si esta correlación es estadísticamente significante. Lo que hace automáticamente es que divide todo el estudio en ventanas de 2 minutos. Y entonces pone en esta ventana de 2 minutos, ¿hay reflujo? Sí. ¿Hay síntomas? Sí, lo ponemos aquí. No hay reflujo, pero hay síntoma aquí. Y hace su tabla de 4 y hace una Fisher's Exact Test y te da un valor de P y lo inviertes con 1 menos el P, y entonces es positivo si es más del 95%. Entonces básicamente te está dando una estadística sobre si esa relación es un poquito más probable que sea no causada al azar. El problema es que no son perfectos. Aunque estos dos son los más usados, son complementarios, tienen sus problemas, y el problema principal es que están afectados de acuerdo al número de síntomas. Si uno hace un estudio y hay 2 tos, 2 dolores, 2 vómitos, no sirve el índice sintomático y son demasiado chiquitos para dar una estadística real, y sobreinterpretamos en el momento que o tenemos demasiados reflujos o tenemos muy pocos síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado. E incluso cuando sí existe esa asociación, es muy importante entender que la correlación no es lo mismo que la causación. La causalidad no es la correlación. Aquí están correlacionando las películas de Nicolas Cage con el número de personas que murieron ahogadas en una alberca. Hay una correlación muy bonita, pero no hay una causalidad, y eso es muy importante con el reflujo. Y lo más triste de esta situación es que los pacientes no aprietan el botón cuando tienen que apretarlo. Este estudio es horrible porque objetivamente estaban viendo cuántas veces tosía. Están hablando que solo reportaron menos de la mitad de todos los episodios de tos. El 48% fue reportado. Entonces, claramente la impedancia va a ser tan buena
como la persona que esté al lado del paciente apretando el botoncito cuando está ese síntoma, porque a poco los papás van a estar ahí a las 2 de la mañana no durmiendo para impletarlo, ¿no? Entonces es impresionante que poco aprieta. Entonces los síntomas, hay un problema de correlación con causalidad, hay problemas con la frecuencia de los síntomas y hay pobre documentación. Y la pregunta, ¿hay que hacerlo con inhibidor de la bomba de protones o sin inhibidor de la bomba de protones? Bueno, cuando vemos en los adultos que se correlaciona con cosas clínicas significantes, vemos que los estudios que no tienen inhibidor de la bomba de protones, cuando hay una anormalidad del ácido y cuando hay una asociación de síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hacen un estudio con inhibidor de la bomba de protones, quedamos que el número de eventos no sirve, quedamos que el de ácido es muy bueno, ahora lo quitamos y luego nos queda nada más la asociación de síntomas que no está bien. Entonces, es claro, si no tenemos un diagnóstico, hay que hacerlo sin inhibidor de la bomba de protones. Si ya tenemos un diagnóstico, y por diagnóstico digo esofagitis erosiva documentada, esófago de Barrett o una impedancia previa, entonces ya podemos hacerlo con inhibidor de la bomba de protones para evaluar el tratamiento y la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos sin inhibidor de la bomba de protones, podemos clasificar ya a nuestro paciente si tiene reflujo anormal y correlación o no de síntomas, es enfermedad por reflujo no erosiva y el tratamiento principal va a ser inhibir el ácido. Si tenemos reflujo fisiológico, es decir, el índice de exposición de ácido es normal, pero cada que hay reflujo le duele al paciente, entonces lo que tiene es un esófago hipersensible y a lo mejor el inhibidor de protones probablemente no va a ser normal y hay que hacer un modulador de la percepción ahí. Y la pirosis funcional, donde hay reflujo fisiológico y cada que apretaba el botón no había un episodio por reflujo en ningún lado. Estos pacientes claramente no requieren un inhibidor de la bomba de protones, es otra situación. Lo interesante es que en pediatría el 44% tienen pirosis funcional. Es increíble la cantidad de pacientes que tienen fibrosis funcional, seguidos por igual medida por enfermedad por reflujo no erosiva y esófago hipersensible. Y lo interesante es que la respuesta a tratamiento con inhibidor de la bomba de protones no les va a predecir en dónde va a caer su paciente. Entonces, ¿cuáles son los problemas con la impedancia? Variabilidad interobservador, variabilidad día con día, variabilidad en documentación del paciente, efecto de anestesia, el autoescan sobreestima el número de eventos, falta de valores normales, falta de la estandarización. Entonces, ¿la impedancia no sirve? Bueno, si no hay una pregunta clínica antes de hacer la impedancia, solo nos van a dar números. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha importancia cómo se va a leer y cuándo se va a hacer. Cuando hicieron un estudio con las personas que leían, cuando era un estudio fácil de leer, mucha gente estaba de acuerdo. Cuando era un difícil de leer, está en desacuerdo. ¿Qué es un estudio difícil y fácil de leer? Bueno, si quedamos que la caída en el 50% de la impedancia en 2 canales distales es cuando es reflujo, cuando la impedancia basal está aquí bien bonita, donde se ve la caída y todo está muy bien, bueno, pues todos vamos a ver esa caída. Pero cuando la impedancia basal es esta, no vamos a ver nada, y uno lo va a ver y otro no lo va a ver, y entonces ahí es donde no entra un poquito el de quién pone a quién en la impedancia. Y lo importante es que la esofagitis baja la impedancia basal y la dismotilidad baja la impedancia basal. Entonces, en vez de tener una impedancia basal aquí, que es en azulito, con los reflujos aquí en blanco, a veces tenemos estudios así, que toda la impedancia está en el suelo. Aquí está, miren, vean esta línea azul. Y claramente aquí había una deglución, pero aquí no sabemos qué está pasando en lo más mínimo. Este es un paciente que o tiene esofagitis o tiene dismotilidad. ¿Para qué nos sirven estos estudios? Bueno, nos sirven para decir, ¿necesitas una endoscopía o necesitas una manometría esofágica? Pero si ven que la impedancia promedio está abajo de 500, ni gasten su tiempo en leerlo. No va a haber ningún problema, no van a saber cuándo está esa situación o no. Entonces, el problema es que cuando uno no lee el estudio y solo imprime y le aprieta print, le salen cosas como esta: 228 episodios de reflujo gastroesofágico con pobre aclaramiento, y lo que este paciente tenía era acalasia.
Entonces es muy importante, si vamos a leerlo y le vamos a dar un poquito mejor, es hacer un buen estudio, que el paciente tenga una buena indicación, una buena pregunta clínica y leerlo manualmente. Yo lo que hago es veo cómo se ve en 24 horas, si veo algún patrón, cómo está la impedancia basal, me voy individualmente, el autoescan normalmente me marca esta deglución clara, me lo marca como reflujo, hay que quitarlo. Hay que poner bien mis marcadores, asegurarme que no haya aplicado 2 veces lo del síntoma del paciente y quitarlo. Ver qué historia me cuenta la impedancia, como habíamos hablado en el caso anterior, de estos altos eventos de reflujo proximales, ver si es compatible con rumiación, es compatible con aerofagia, qué historia te está contando la impedancia. Porque también tiene otros usos. Acuérdense que la computadora está diseñada para ignorar los eventos de gas, pero el paciente puede tener síntomas por los eventos de gas. Este es de un paciente que tenía ruidos que les preocupaba mucho a la familia de reflujo. Y aquí vemos claramente cómo apretó el botoncito, pero antes no hay un episodio de reflujo. La computadora lo marca como que no está relacionado. Pero ¿qué vemos aquí claramente? Vemos una aerofagia que está causando estos ruidos que la familia está haciendo. Esto es aerofagia causando el síntoma, que si no leemos esto manualmente, hubiéramos perdido completamente el valor de esta impedancia. Podemos ver en la impedancia los eructos supragástricos de los que les estaba hablando en la plática anterior. Vemos cómo deglute, pero no llega abajo, se interrumpe y va de regreso para arriba contra esta aerofagia aquí. Pero hay que buscarlos y hay que realmente leerlo y evaluar la impedancia. Entonces, en resumen, la impedancia no solo sirve para evaluar el reflujo líquido, sino pero el gas. Muy importante tener una pregunta clínica importante antes de hacer la impedancia. Hay que leerlo manualmente, evaluar la impedancia basal, evaluar los patrones, verificar los marcadores de reflujo, quitar los síntomas duplicados, poner atención a los eventos proximales y si el diagnóstico no está realmente comprobado, hay que hacerlo sin inhibidor de la bomba de protones. Muchas gracias.